Mi hermano irresponsable abandonó a sus hijos con mis padres y nunca regresó. Ahora, después de 6 años sin contacto, mis padres me están pidiendo ayuda. Simplemente me río en su cara y les recuerdo cómo respondieron cuando les rogué que me ayudaran con mis gastos médicos. Yo, un hombre de 31 años, no he tenido contacto con mis padres durante casi 6 años. Esto comenzó cuando me diagnosticaron diabetes tipo 2 y les pedí que me ayudaran con el costo de mis medicamentos, ya que mi seguro no los cubría. Ellos se negaron. En ese momento, estaba entre trabajos y no tenía suficiente dinero. Y todo el mundo sabe lo caros que son los medicamentos. Como siempre, mis padres me decepcionaron. Tuvimos una gran pelea cuando se negaron y les dije que era una estupidez de mi parte esperar algo de ellos, ya que nunca se habían molestado en preocuparse por mí. Nunca intentaron disculparse. Así que simplemente dejamos de hablarnos, incluso cuando nos veíamos en reuniones familiares, no nos dirigíamos la palabra. Ellos estaban en buenos términos con mi hermano Carson, a pesar de que siempre fue un desastre, lo cual no es sorprendente ya que siempre fue su favorito. Carson ha sido así durante los últimos 8 años. Ha dejado de beber varias veces, pero nunca ha logrado mantenerlo. Honestamente me siento mal por él, porque hace un par de meses perdió a su esposa en un accidente y se quedó con 2 hijos, ambos niños menores de 10 años, a los que cuidar. Conocía a su esposa. Era una persona maravillosa y dulce. Y creo que ella era lo único que lo mantenía de convertirse en un alcohólico furioso que no podía hacer otra cosa más que beber hasta quedar inconsciente todos los días. El duelo lo empeoró. Y poco después de que su esposa falleciera, lo despidieron de su trabajo porque ni siquiera se molestó en presentarse o explicar su ausencia. Todos los días dejaba a sus hijos en la casa de sus suegros o en la casa de mis padres, y luego pasaba el resto del día bebiendo en casa. Solo se sobrió lo suficiente para conducir y recoger a sus hijos, llevarlos a casa y acostarlos. Y al día siguiente repetía lo mismo. Hace aproximadamente una semana, dejó a sus hijos en la casa de mis padres y dijo que regresaría para recogerlos al final del día. Como de costumbre. Un par de horas después, les envió un correo electrónico diciendo que no regresaría porque sabía que no era un buen padre y no quería que sus hijos crecieran con él. Los dejó con nuestros padres porque sabía que ellos podrían cuidarlos mejor y les deseó suerte. También bloqueó a nuestros padres y a sus suegros después de eso, por lo que no podían contactarlo. Nadie tenía idea de dónde estaba. Después de unos días intentando averiguar dónde estaba, se rindieron. Mis padres decidieron contactarme para contarme todo esto y pedirme que les ayudara económicamente. Ambos están jubilados ahora y tienen fondos de retiro guardados para ellos mismos. Aún así, no están seguros de si pueden mantenerse a ellos mismos y a los niños solo con ese dinero. Sus suegros ya se han rendido y dijeron que no pueden asumir esta responsabilidad. Así que soy la única persona en la que pueden contar porque soy familia y estaban confiando en mí. Ahora, no he tenido ningún contacto con Carson en los últimos años. No estábamos en malos términos, pero nunca fuimos muy cercanos, posiblemente por la diferencia de edad. Me gustan mis sobrinos, pero pensé que era injusto que me pidieran ayuda, especialmente cuando sabía que tenían los recursos y los medios para criar a los niños por su cuenta. Mis padres tenían una buena situación económica cuando trabajaban, así que me resultaba difícil creer que no podrían criar a 2 niños por su cuenta sin mi ayuda financiera. Les dije que, por mucho que quisiera que los niños tuvieran un futuro brillante, no podía dejar de lado el mío y priorizarlos a ellos. Así que no los ayudaría con el dinero. En lugar de respetar eso, mis padres comenzaron a discutir conmigo, diciendo que, como miembro de la familia, debería darme cuenta de que estamos en esto juntos y que necesito ayudarlos. Me pareció bastante ridículo, porque todavía recuerdo lo que me dijeron cuando les pedí que me ayudaran con mis gastos médicos hace 6 años. Repetí las mismas palabras que me dijeron: no dependas de nosotros solo porque somos tu familia. Tienes que resolver algunas cosas por tu cuenta. Eso fue lo que me dijeron cuando les pedí ayuda durante un par de meses para costear los medicamentos, ya que eran necesarios y costosos. Aún así, me las arreglé solo después de hacer muchos sacrificios, los cuales no habría tenido que hacer si me hubieran ayudado. Pero lo que me estaban pidiendo ahora era mucho dinero cada año, y yo también tengo que pensar en mi futuro. Planeo tener hijos propios en 1 o 2 años con mi esposa, con la que llevo 2 años casado. Así que no es práctico para mí comprometerme a ayudarlos económicamente. Y se lo dejé muy claro. Además, no hemos estado en contacto durante los últimos 6 años.
¿Qué esperaban de mí? Se enojaron mucho cuando les repetí sus propias palabras. Me dijeron que estaba siendo un idiota y que no podían creer que les estuviera dando la espalda por algo que sucedió hace 6 años. Luego empezaron a manipularme emocionalmente y me preguntaron si estuviera en su lugar, ¿diría lo mismo? Así que les dije que si estuviera en su lugar, habría llamado a los servicios de protección infantil, CPS, y dejado que ellos se encargaran, porque esto era demasiado para mí. Luego colgué. Mis padres le contaron a todos sobre el comentario que hice sobre CPS y cómo me negué a ayudar. Ahora, el resto de la familia me está enviando mensajes de texto para decirme que estoy siendo cruel en este momento. No entiendo qué hacer. ¿Soy el imbécil por decirles a mis padres que no los ayudaré con dinero para criar a los hijos de mi hermano alcohólico e irresponsable? Edición supongo que no fui muy claro con respecto a cómo era mi relación con mi hermano y su familia. Primero que nada, conocí a su esposa antes de que se casaran porque fuimos a la misma universidad, y fue una pequeña y feliz coincidencia. En segundo lugar, nunca intenté cortar el contacto con mi hermano, pero supongo que eso sucedió después de que dejé de hablar con mis padres, incluso él dejó de hablarme. Me felicitó por mi boda hace un par de años, pero eso fue todo. Supongo que él también empezó a distanciarse de mí después de mi ruptura con mis padres, y creo que lo resentí un poco por eso. Y sí, aunque me mantuve sin contacto con mis padres, nunca los bloqueé. No tengo una razón exacta para eso. Supongo que simplemente lo olvidé o nunca lo consideré necesario, porque la última vez que peleamos hace 6 años, creí que eventualmente se pondrían en contacto para disculparse o al menos intentar hablar conmigo. Por eso dejé esa puerta abierta. Pero como no lo hicieron, decidí olvidarlo. Así que nunca los bloqueé. Lo más importante es que no les dije a mis padres que reportaran esta situación a CPS porque no me importara el bienestar de mis sobrinos, sino porque no creo que tener un padre alcohólico les estuviera ayudando en nada. Si mis padres realmente estaban teniendo dificultades para lidiar con ellos, ¿qué otra opción tenían? No quería sonar insensible, por lo que pudo haber sido malinterpretado y sacado de contexto, pero solo quería terminar esa conversación. Sin embargo, en última instancia, es su decisión lo que quieren hacer. Eso ya está aclarado. Espero que esto les dé más contexto sobre mi relación con mi familia. Actualización 1 Hola a todos. Gracias a todos los que comentaron en la publicación original. Me siento mucho mejor y más seguro de mi decisión. Después de leer los comentarios, finalmente bloqueé a mis padres después de 6 años, ya que me di cuenta de que nada bueno saldría de esto. También bloqueé a todos mis parientes que me enviaron mensajes de texto para decirme que estaba equivocado por lo que estaba haciendo y que era insensible y cruel. Estas son las mismas personas que vieron cómo me trataron mal toda mi vida y nunca hicieron nada al respecto. Pero ahora, solo porque me niego a ayudar a mis padres cuando lo necesitan, ¿yo soy el malo? Claro. Mis padres siempre fueron distantes y fríos conmigo. Incluso cuando era más joven, podía ver lo diferente que me trataban en comparación con mi hermano. Ni siquiera se molestaban en fingir cuando estábamos con el resto de la familia. Así que no era un gran secreto que mis padres tenían un favorito, y no era yo. Nadie nunca me defendió. Así que no creo que tenga que tolerar nada de esto. Por eso mi esposa y yo decidimos no tener más contacto con mis padres. También cortamos toda relación con mi lado de la familia. No necesitamos ese tipo de negatividad en nuestras vidas. La familia de mi esposa es básicamente mi familia ahora, así que no es como si me estuviera perdiendo de algo. Celebramos todos los eventos importantes con su familia, así que no creo que esto haga mucha diferencia para ninguno de los dos. Siento como si me hubiera quitado un gran peso de los hombros porque, incluso en el pasado, mi familia insinuaba ocasionalmente que mis padres estaban envejeciendo y que probablemente debería arreglar las cosas con ellos antes de que fuera demasiado tarde. Nunca pude explicarles que no era necesario arreglar nada. Ellos necesitaban acercarse a mí. Y hasta que lo hicieran, yo no dejaría a un lado mi autoestima para ir hacia ellos. Pero ahora no tengo que explicarle eso a nadie porque nadie va a molestarme más sobre mis padres. Actualización 2 Han pasado 2 semanas desde mi última actualización, y hoy mis padres me hicieron una visita. Los había bloqueado, por lo que no podían contactarme de otra manera. Tuvieron que venir a verme en persona, o al menos eso fue lo que dijeron cuando me vieron afuera en el patio delantero.
Fue mala suerte que estuviera afuera en primer lugar, ya que pensé que hoy sería un buen día para podar algunos setos. Así que estaba afuera en la mañana cuando mis padres llegaron en un taxi. Cuando se bajaron, intenté correr dentro de la casa, pero ya me habían visto y me dijeron que esperara. Por alguna razón, decidí esperar para que pudieran venir y hablar bien, porque no quería parecer un cobarde entrando corriendo a la casa para evitar interactuar con ellos. Cuando ya estaban allí, les dije que no había cambiado de opinión y que si estaban allí para hablar sobre los niños y la ayuda financiera que necesitaban de mí, podían irse, porque sería una pérdida de tiempo para ambos. Pero me dijeron que no estaban allí para discutir sobre los niños ni la ayuda financiera. Al parecer, habían venido para hablar sobre nuestra relación como padres e hijo. Lo encontré muy confuso, porque habían pasado 6 años y no habíamos hablado adecuadamente. Así que no pensé que fuera necesario discutir las cosas ahora. Pero aún así los dejé hablar, porque quería ver hacia dónde iban con todo esto. Para mi sorpresa, reconocieron el hecho de que nunca me habían tratado de manera justa y que habían sido muy crueles conmigo al no estar ahí para mí cuando estaba pasando por dificultades. Dijeron que estaban muy arrepentidos por la forma en que me habían tratado, pero que nunca habían esperado tener un segundo hijo y me dijeron que, más o menos, había sido un accidente, por así decirlo. Continuaron explicando que, debido a mi nacimiento y al embarazo inesperado de mi madre, tuvieron que poner sus planes en pausa indefinidamente y que, eventualmente, no lograron cumplir con ninguno de los objetivos que se habían propuesto originalmente. Al parecer, su plan a largo plazo había sido establecerse en un estilo de vida más tradicional donde mi padre trabajaría, y mi madre se convertiría en ama de casa. Mi papá planeaba renunciar a su trabajo y comenzar su propio negocio, y mi madre quería quedarse en casa y cuidar a mi hermano. Pero cuando mi madre quedó embarazada por segunda vez, hicieron los cálculos y se dieron cuenta de que sería imposible mantener ese estilo de vida con un solo ingreso. Y si mi papá intentaba renunciar a su trabajo en ese momento, sería aún más problemático para nuestra familia. Los negocios nuevos tardan en generar ganancias, y no podían asumir ese tipo de riesgo financiero. Aunque no estaban contentos con la situación, aún así decidieron tenerme y poner sus planes en espera. Pero, con el tiempo, empezaron a encontrar más y más excusas para no hacer lo que inicialmente habían planeado. Y ni siquiera se dieron cuenta, pero en algún momento comenzaron a resentirme subconscientemente por eso. Y por eso siempre habían actuado así conmigo. Pero ahora estaban aquí para finalmente darme una explicación de por qué nunca estuvieron allí para mí cuando era niño, por qué me trataron de manera diferente, y para pedir perdón por ello también. Fue mucha información para asimilar, así que literalmente tuve que sentarme en los escalones del porche porque me resultaba difícil procesarlo todo de una vez. Considerando la forma en que me habían tratado toda mi vida, no me sorprendió tanto el hecho de que no me desearan y que no hubiera sido planeado. Además, la diferencia de edad entre mi hermano y yo lo dejaba bastante claro. Pero el hecho de que realmente me hubieran resentido por algo que ni siquiera era culpa mía fue lo que realmente me destrozó, porque sospechar que algo andaba mal en mi relación con mis padres era una cosa, pero escucharlo directamente de sus bocas era algo para lo que no estaba preparado en absoluto. Después de unos minutos de silencio, les dije que quería que se fueran y que les haría saber cuál sería mi respuesta a todo esto más adelante, porque en ese momento todavía estaba luchando por procesar toda la información. Fueron lo suficientemente respetuosos como para irse después de decirme una vez más que lamentaban mucho la forma en que me habían tratado. Después de que se fueron, entré a la casa y le conté a mi esposa todo lo que mis padres me habían dicho. Y luego, no sé por qué, pero simplemente rompí a llorar. Mi esposa tuvo que consolarme porque estaba muy emocionado. Lloré durante un par de minutos y, una vez que me recuperé, comencé a pensar en lo que les diría. Sé que no estoy obligado a responderles realmente y que no tengo que hablar con ellos si no quiero. Pero siento que esto es algo que realmente quiero abordar. Hablando con franqueza, ni siquiera he pensado en si quiero establecer una relación con ellos después de esto o no. Todo está hecho un lío en mi cabeza en este momento, y me va a tomar un tiempo realmente llegar a una decisión sobre lo que quiero hacer. Actualización 3 Hoy finalmente les envié este correo a mis padres. Simplemente lo voy a pegar aquí porque realmente no tengo la energía para explicar más. Esto es lo que les envié. Antes de entrar en lo que tengo que decir, me gustaría agradecerles a ambos por venir a verme y al menos intentar aclarar las cosas. Realmente aprecio el hecho de que, incluso si fue un poco tarde, ustedes intentaron hacer las cosas bien. Pero, a pesar de eso, como dije, fue un poco tarde.
Solo puedo imaginar cómo debe haber sido renunciar a sus sueños por un embarazo inesperado. Sé que no debe haber sido algo agradable. Puedo entender que ustedes estuvieran molestos por eso. Pero, sinceramente, eso no es una razón lo suficientemente buena como para haberme tratado de la manera en que lo hicieron. Siempre me sentí como un ciudadano de segunda clase, incluso en mi propia casa. No puedo explicarles lo horrible que era saber que, sin importar lo que hiciera, mi hermano siempre sería tratado de manera muy diferente y mejor que yo. Empecé a darme cuenta de que, al final, nada de lo que hiciera importaría porque mis propios padres nunca estarían impresionados conmigo ni les importaría lo que estuviera haciendo. No creo que ustedes entiendan lo horrible que se sentía eso. Y realmente ni siquiera puedo explicarlo, porque a menos que alguien estuviera en mi posición, no tendría idea. Pensar que les tomó tanto tiempo darse cuenta de que habían cometido un error al tratarme de esa manera es muy triste. Aún siento que no soy lo suficientemente importante para ustedes, porque eso es lo que me han inculcado durante años y años. No puedo deshacer todo ese daño con una sola disculpa. Necesito mi espacio y tiempo para procesar esto, y ni siquiera puedo decirles que estaré listo para reconciliarme con ustedes después de un tiempo. La verdad es que simplemente no lo sé. No entiendo por qué les tomó tanto darse cuenta de algo tan simple y básico. No se puede tratar mal a los hijos toda su vida y esperar que todavía estén allí para ustedes cuando sean mayores y los necesiten. Lamento mucho decir esto. Valoro la disculpa y la explicación de su comportamiento, pero creo que me voy a apegar a mi decisión de mantenerme sin contacto con ustedes. Tal vez algún día me sienta diferente y, en ese caso, podría acercarme para reconciliarnos y arreglar las cosas entre nosotros. Pero por ahora, esta es la conclusión a la que he llegado. Espero que respeten esto y no me contacten hasta que esté listo. Muchas gracias. Actualización 4 es casi medianoche ahora y han pasado 6 días desde mi última actualización, cuando envié ese correo a mis padres. Después de eso, no se pusieron en contacto conmigo. Pensé que iban a respetar mi decisión de no estar en contacto con ellos hasta que estuviera listo para hablar y arreglar nuestra relación. Esta noche, sin embargo, mi esposa y yo nos dimos cuenta de que era una expectativa poco realista pensar que realmente respetarían lo que había dicho en mi correo. Ambos acabábamos de regresar a casa del trabajo y estábamos refrescándonos cuando el timbre comenzó a sonar de manera insistente. Fui a ver quién era y me di cuenta de que mis padres estaban afuera, ambos con cara de molestos. Abrí la puerta y les dije que aún no estaba listo para hablar con ellos. Creo que lo dejé bastante claro en el correo, pero mi papá dijo que habían leído el correo varias veces en los últimos días y pensaban que estaba exagerando, que realmente no era un asunto tan grave. Dijeron que para este momento ya debería haberlo superado. Se disculparon con la esperanza de que quizás me ablandara y tratara de entender sus dificultades también. Pero, en cambio, según ellos, solo me importaba a mí mismo y cómo me había sentido. Mi madre me acusó de no valorar todos los sacrificios que habían hecho, ya que mi papá había pasado toda su vida trabajando para otra persona cuando lo único que realmente quería hacer era construir algo propio. Dejó pasar esa oportunidad por mi culpa. Incluso ella había hecho muchos sacrificios por mí y por mi hermano. Y mientras que al menos Carson tenía una excusa porque había perdido a su esposa y por eso no podía estar ahí para su familia, yo ni siquiera tenía una excusa de ese tipo. Afirmaron que estaba siendo egocéntrico por no tener en cuenta todo lo que habían renunciado por mí y seguía actuando como si yo fuera la única víctima en la situación, sin pensar en lo que ellos habían pasado. Entonces mi papá dijo que el correo había sido ridículo. Lo habían reflexionado por un tiempo, pero ya no podían respetar mi decisión estática. Estaban allí para arreglar las cosas de una vez por todas. Fue un enfoque muy extraño, para ser honesto, porque si realmente querían resolver las cosas conmigo, como decían, deberían haber adoptado un tono diferente conmigo. Pero estaban poniéndose agresivos y eso no me gustó. Además, acababa de regresar del trabajo, así que estaba muy agotado y de mal humor. Entonces, exploté un poco con ellos. Les dije que ellos eran los que estaban siendo irracionales, porque si realmente pensaban que una disculpa a medias iba a compensar todo lo que me habían hecho durante toda mi vida, estaban equivocados. Les dije que no les debía absolutamente nada, ya que nunca me habían tratado con ningún tipo de respeto. También les recordé que había sido muy educado con ellos en mi correo y que incluso les había dicho que, si respetaban mi decisión de no hablar con ellos todavía, podría haberme resultado más fácil reconciliarme con ellos en el futuro, después de haber procesado todo a mi propio ritmo.
no tienen derecho a dictar si mi reacción es una exageración o no. Así que, si creo que no quiero hablar con ellos en este momento, no lo voy a hacer. Y no pueden obligarme a hacerlo. Cuando mi papá intentó interrumpirme, simplemente le grité y lo callé, diciéndoles a ambos que llamaría a la policía si no se iban. Después de maldecirme un poco, finalmente se marcharon, y volví adentro para contarle a mi esposa sobre la conversación que acababa de tener con ellos. Estaba furioso, desahogándome con ella. Y cuando terminé, me dijo que debería haber visto esto venir. Me explicó que cuando mis padres vinieron a disculparse por primera vez, ella había sentido que lo hacían porque se habían dado cuenta de que, ahora que Carson ya no estaba, solo me tenían a mí en quien confiar en su vejez. Estaban tratando de manipularme emocionalmente para que los perdonara y así poder aprovecharse de mí, ya que ambos estaban jubilados. Ahora, cuando decidí no perdonarlos tan fácilmente, se enojaron. Y por eso estaban aquí, para provocar una pelea conmigo y tal vez lograr que los perdonara al mencionar cuánto habían sacrificado por mí. Estuve de acuerdo. De alguna manera ya lo había pensado, pero no quería acusarlos directamente de nada, porque aún quería darles una oportunidad, en caso de que la disculpa fuera genuina. Sin embargo, después de esta pelea reciente, sé con certeza que no lo era. Y la única razón por la que mis padres estaban tratando de enmendarse conmigo era porque sabían que ya no podían contar con Carson y necesitaban que yo estuviera de su lado. Mi esposa y yo coincidimos en que realmente esquivamos una bala al decidir no perdonarlos y mantenernos en contacto, incluso después de su disculpa. Pudimos ver a través de sus intenciones, y eso no les gustó, lo que llevó a la confrontación de hoy. Me alegra que hayan mostrado sus verdaderos colores y que no nos dejaran engañar. Actualización 5 hola a todos. No había revisado Reddit en mucho tiempo, pero inicié sesión hace unos días y me di cuenta de que había recibido muchos comentarios en mis publicaciones y actualizaciones anteriores. Han pasado casi 6 meses desde la última vez que publiqué una actualización, y supongo que esta ya era más que necesaria. Así que, por supuesto, la mayoría de las personas quieren saber cómo resultaron las cosas con mis padres. Nos complace decir que seguimos en contacto con ellos y probablemente seguiremos así por mucho tiempo. Después de la última pelea que tuvimos, mis padres hicieron que su abogado me llamara y me dijera que iban a excluirme de su testamento y dejarle todo a Carson y a sus hijos. Le dije al abogado que si querían herirme, tendrían que esforzarse mucho más. Desde entonces, no hemos tenido ningún tipo de interacción porque supongo que se olvidaron de que realmente ya no me importaba. Estoy muy contento de que no hablemos porque, según lo que sé, solo se están volviendo más insoportables con cada día que pasa. Siguen hablando mal de mí en sus redes sociales y mis familiares simplemente se ríen, lo cual está bien porque sé que estoy mejor que ellos en la vida, así que realmente no me importa. En cuanto a Carson, escuché de un primo que reapareció y se llevó a sus hijos para mudarse a su nuevo trabajo en Los Ángeles. Estuvo completamente desaparecido durante 2 meses y luego, de la nada, apareció en la casa de nuestros padres y se disculpó con ellos por hacerles pasar por tanto, y luego se llevó a sus hijos. Me alegra que las cosas estén mejorando para él ahora. Espero que pueda cuidar de su familia. Y realmente le deseo lo mejor. Ya ha tenido suficientes problemas en el pasado. Y aunque no estamos exactamente en términos de hablar, tampoco lo considero un mal tipo. Ahora, en cuanto a mi esposa y a mí, ¿recuerdas cómo dijimos que planeábamos formar nuestra propia familia? Finalmente lo hicimos. Y en solo 6 cortos meses, vamos a tener un bebé. Y nunca hemos sido más felices. Hicimos el anuncio hace un par de semanas y Carson nos felicitó y nos deseó suerte para el futuro. Mis padres decidieron hacer una publicación críptica sobre cómo los abuelos nunca reciben su parte el mismo día para buscar atención, lo cual era de esperar. De cualquier manera, mi esposa y yo estamos emocionados y ansiosos por este nuevo capítulo.